Les doy la bienvenida, buen día. Mi nombre es Natalie, soy parte del equipo de Biblioteca Viva Bio Bio, acá en Concepción, y les doy la bienvenida a Club Biblioteca Viva. Esta es una nueva modalidad de talleres online y en este que nos encontramos el día de hoy se llama El arte de restaurar libros. Este taller se realizará los días sábados 27 de junio, 4, 11, 18 de julio a las 16 horas. En estos 4 módulos veremos lo siguiente. El día de hoy vamos a ver reparación simple. ¿Qué pasa si tenemos una hoja rajada, hojas sueltas? La próxima ya vamos a entrar a reparación avanzada. ¿Qué pasa cuando los lomos se sueltan o las tapas se despegan? Ya después, la tercera clase, vamos a ver sobre cubiertas y portadas de libros. Esto es especial, por ejemplo, para las personas que tienen algunos libros que guardan con harto cariño, o cuando nos vamos de viaje y queremos cubrir nuestros libros. Para esto nos va a servir las sobre cubiertas y portadas. Y ya vamos a finalizar con la segunda vida de los libros como objeto decorativo. Sergio, ¿estás listo? Sí, ahora sí me escuchan. Sí, te escuchamos, Sergio. Ya. Hola. Bueno, muchas gracias por el pase, Nati. Recordar que pongan su visión en la vista del hablante. En este caso, por razones técnicas, lo más práctico es hacerlo de este modo. Me van a ver mayormente las manos. Y bueno, a medida que vayan surgiendo preguntas, se van a ir resolviendo de inmediato. Y la idea es que surjan preguntas. Sergio, mira, ya hay una Cuéntame. pregunta. Aldo Bravo dice que no alcanzó a comprar cola fría, si lo afecta Ya. mucho en este taller. Para esta sesión no, porque en esta sesión vamos a hacer una pequeña introducción teórica y luego vamos a pasar a la parte práctica. En ningún caso la intención de este taller es que nosotros nos pongamos a dañar libros para después repararlos, ¿ya? Entonces, lo principal es que aprendamos y practiquemos, pero primero aprendemos, luego practicamos. Entonces, para la segunda sesión, sí puede tener cola fría y en lo posible usarla siempre dentro de los rangos razonables y no dañar un libro para después reparar, que no hay problema. Muchas gracias, Sergio. Entonces, para comenzar, lo primero es que les quiero mostrar algunos libros y formas que han sido encuadernados, que son como las más comunes hoy en día, para que conozcan con qué se van a encontrar al momento de que un libro esté dañado y cuáles son las situaciones posibles. El primer caso es este libro Mala Hostia, que sus páginas son de color ahuesado, son un tono más bien crema, medio amarillento. Y en este caso, este libro es de tapa blanda, así quiere decir que lo puedo manipular con facilidad, y su lomo, no sé si se alcanza a ver bien, está pegado, las hojas van solo pegadas, no se han doblado ni se han cosido. Eso quiere decir que este libro, si yo lo abro, yo no voy a ver la costura entre medio, y en el caso que este es el que vamos a usar precisamente, si es que se llega a salir una hoja, vamos a quedarnos con la hoja completa en la mano, solo la hoja, ¿ya? Es un primer caso de los libros más comunes. Otro caso que es la misma idea, en este caso es el manga, una novela gráfica sobre Hitler de Shigeru Mizuki, igual es tapa blanda, las hojas en este caso son blancas. La diferencia entre una y otra no es mucha, son de un grosor similar, y en ambos casos el lomo está pegado. Las hojas están pegadas, en este caso este libro fue reparado, y como pueden observar, a pesar de ser solo pegado, no hay ningún problema. Uy, pasamos en la cámara, no se preocupe. Un tercer caso es el libro, en este caso de Claudio Bertoni, un libro de fotografía, se llama Chilenas, igual es tapa blanda, las hojas igual son blancas, pero en este caso el papel es papel fotográfico, por lo cual eh, es distinta la textura y la materialidad. Trabajar con papel fotográfico o trabajar con hoja blanca o ahuesada es distinto. Yo les recomiendo que si quieren reparar un libro, lo posible, que ojalá el libro sea de formato de papel blanco o ahuesado. Si es fotográfico, igual se puede hacer, pero tener ojo que hay que tener mucho más cuidado aún
con un libro en papel fotográfico, básicamente porque el papel fotográfico es una mezcla de madera, de la celulosa, con plástico. Entonces, el trabajarlo no es igual. Así que tener ojo con eso. Y a diferencia de los dos anteriores, este libro está cosido. Se formaron cuadernillos para poder encuadernarlo. Vamos a ver si se alcanza a diferenciar. El libro yo lo voy a abrir por completo. Apenas se alcanza a ver, no quiero forzarlo demasiado, pero el hilo apenas se ve ahí. Esto quiere decir que el papel fue doblado, varias capas de papel se doblaron, se formaron cuadernillos, se le hicieron agujeros y se cosieron. Y eso se unió al libro y así se formó el libro. La diferencia está en que, por ejemplo, si se me llega a salir una hoja de un libro que está pegado, yo me quedo con la hoja en la mano. Si se sale un cuadernillo de un libro que está cosido, yo me quedo con el cuadernillo completo, con un grupo de hojas en la mano. Y al momento de repararlo, ahí hay diferencias. Esas diferencias las vamos a ver enseguida, pero antes les quiero mostrar otros dos ejemplos. Esto, bueno, esto es una maqueta de un libro, pero es un libro de tapa dura. Y les quiero mostrar, por lo general, nuestra guarda, tenemos el interior, y yo les quiero mostrar lo siguiente. Cómo se ve un libro desarmado a grandes rasgos. ¿Ya? Tenemos el interior del libro en este caso es completo, es solo una pieza, que está cosida por lo demás, y la tapa se ve por separado como otra pieza completa, y que en este caso también se pueden reparar cuando se nos sale la tapa. Y eso lo vamos a ver en la segunda sesión, pero para que vayan conociendo más o menos con qué uno se encuentra cuando un libro tiene problemas, que se ha despegado, se ha roto alguna parte, etc. Y por último, les quiero mostrar un caso particular, no es tan particular, pero que es menos frecuente de encontrar, que en este caso es un libro con unos apuntes que están cosidos, están encuadernados, con costura japonesa. Esta es una costura que también se hace a mano regularmente y son las hojas que también van sueltas, no se forman cuadernillos, pero no lleva pegamento. Estas hojas van sueltas. En ese caso, si Sergio. llega a salir una de las hojas de esta encuadernación, no podremos reincorporarla al libro, sino que implica que hay que desarmar el libro completo, y eso implica que sí o sí yo tengo que conocer cómo se hace la encuadernación de ese libro, por lo cual es algo más complejo de hacer, y frente a eso es mejor llevárselo a alguna persona que sepa y que lo repare antes que ponernos a experimentar nosotros con ese tipo de libro. Sergio, hay una pregunta. Dice, hola, Cuéntame. los cuadernillos que se necesitan para armar un libro, ¿de cuántas hojas debe ser cada uno? Bueno, si bien nuestro curso es de reparación de libros y no de encuadernación directamente, les puedo decir que para formar un libro, siempre, si lo quieres hacer con cuadernillos, la cantidad de hojas por cuadernillo va a depender de, por una parte, la extensión del libro, y por otra, el tipo de hilo que vas a utilizar para coserlo, pero lo recomendado en promedio es que tenga entre 4 y 8 hojas cada cuadernillo que se quiera coser, aunque eso es otra, ese puede ser otro curso. Pero espero haber contestado agradablemente a la pregunta. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta antes de comenzar. En este momento no. No sé, ¿alguien Ya. quiere escribir una pregunta? Entonces, No. les comento. Para la clase de hoy, de este taller, vamos a necesitar lo siguiente, que fue lo que se les solicitó, pero que tampoco es exclusivo porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo a poco y practicando a poco. Entonces, siempre la idea es utilizar lo que nosotros tengamos en casa. No es la idea que ustedes se armen de un taller de encuadernación, sino que
en este caso, y bajo las circunstancias que estamos, se utilice lo que uno tiene. Vamos a utilizar principalmente cortacartón. El cortacartón es lo posible que tenga la hoja nueva. Un pincel o una brocha. Lo ideal es que sea más o menos delgada, que máximo 1 pulgada, más que eso puede ser muy grueso para poder manejarlo. Vamos a necesitar un plato, puede ser un plato plástico o un plato de loza o un trozo de cartón. La idea es que nosotros esto después o lo podamos lavar o desechar. Ojalá lavarlo, siempre es mejor poder reutilizar. Sergio, Cuéntame. Vicente Quesada pregunta, ¿hay algún tipo de cola fría especial o más adecuada que otras para estos casos? Sí, sí, Vicente, lo hay. En este caso, bueno, como pueden ver, esta adhesivo en cola no tiene marca porque eh, este es un adhesivo de encuadernación que se llama S600, la letra y el número, S600, esa es su numeración y su nombre. Lo pueden encontrar en papelerías especializadas, no es lo mismo que la cola fría, pero es muy similar. La diferencia entre el S600 y la cola fría es que el S600 es más elástico, más resistente y es menos húmedo. Eso quiere decir que va a mojar menos nuestro papel y nos va a dar un tiempo de secado más rápido. Y además una mayor facilidad de poder manipularlo sin que se quiebre o se dañe. Sergio, Cuéntame. Doris dice que se le cortó la transmisión, pero no supo ¿Ya? que era el palito delgado que tienes. ¿Es un pincel? Y Sí, Vicente da las gracias. ya. De nada, Vicente. Este es un pincel, no sé si se alcanza a apreciar bien ahí, se llama lengua de gato. ¿Ya? Por si lo quieren buscar, es un pincel lengua de gato, es número 2. No es obligatorio que utilicen este pincel. De hecho, yo tiendo a utilizar más bien esta brocha. Esta es una brocha para pintura acrílica, por eso es sintética con pelitos blancos. Se puede lavar. De hecho, pueden observar que está un poco manchada de los usos, pero esas manchas no afectan para nada lo que vamos a hacer hoy ni en ningún otro caso. Entonces tenemos nuestros pinceles o brochas, nuestro plato, nuestro cortacartón, nuestro adhesivo S600. En su caso yo les recomiendo utilizar cola fría. No es necesario que salgan a la calle a buscar S600, si con cola fría lo pueden hacer teniendo un poco más de paciencia. ¿Ya? Y lo otro que vamos a utilizar es papel. En este caso vamos a simular para la hoja que esté rajada que estas son hojas de un libro. ¿Ya? Por razones de no querer dañar un libro, no tengo un libro aquí para rajarle una hoja, y no es la idea que ustedes tampoco lo hagan en casa. Por lo mismo es que, bueno, como yo trabajo con libros, acá tenemos una hoja. Esta hoja es una hoja huesada de unos 80 gramos, que es lo mismo que ustedes van a encontrar en un libro común y corriente. Y esta también es una hoja blanca en este caso, es un poco más gruesa que las hojas blancas normales, y es la misma que se utiliza en los libros. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar cualquiera de las dos como, para que vean cómo funciona en cada caso. Y en este caso las vamos a utilizar para repararlas en caso de que nosotros nos encontrásemos con un libro que se nos rajó una hoja, sea al comienzo del libro o al final. Puede ser desde arriba o desde abajo. En la parte media también puede llegar a suceder, sí. ¿Es más raro que suceda? Sí, pero puede llegar a pasar. Y nos vamos a centrar de la siguiente manera para hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer es proceder a rajar la hoja para simular que se nos haya roto. Puede ser acá, puede ser en la mitad, en cualquier parte. Entonces, bajamos. Perdón. Como pueden ver, cuando uno se nos raja una hoja, por lo general es de una forma irregular. ¿Ya? Nuestra línea nunca nos va a quedar recta en ninguna de las dos partes. Nos vamos a encontrar con esto. Por favor, si me pueden asegurar que se alcanza a ver bien las bordes de la hoja, espero que sí. Sí, Sergio, se ve bien. Ya. Entonces, ¿cómo procedemos a pegar esto? Lo pegamos de la siguiente manera.
Lo primero es tener a mano nuestro adhesivo, en este caso puede ser cola fría, y un plato o una superficie plástica o de algún otro elemento donde nosotros podamos. Lo que vamos a hacer es verter una pequeña porción de pegamento. Lo voy a mover para que vean la textura, que es muy parecida a la de la cola fría, pero es como si la cola fría fuese más densa. Yo creo que se alcanza a percibir que no es igual que la cola fría, pero es muy similar. Entonces, si ustedes tienen cola fría, lo que van a hacer es hacer esto mismo, verter una pequeña porción en el plato y dejar que, bueno, en invierno, que pasen unos 5 minutos. Cosa que la cola fría comienza a secarse un poco y pierda algo de humedad. ¿Ya? Eso es lo principal a la hora de pegar nuestra hoja rajada. Que no haya demasiada humedad, porque así nuestra hoja se pega y no se moja. ¿Ya? Yo en este caso lo voy a hacer con la brocha, pero les recomiendo hacerlo también probar con un pincel más delgado, por una cosa de experiencia de irlo haciendo a poco. Lo que vamos a hacer, juntamos nuestra brocha o nuestro pincel, sacamos el exceso y vamos a trabajar sobre solo uno de los dos trozos de papel. Si este trozo está unido al libro, trabajamos con este otro. O sea, trabajamos con el trozo que no está unido al libro. ¿Por qué? Porque al aplicar el adhesivo, si trabajamos con el trozo unido, tenemos más riesgo de que peguemos la hoja al libro, básicamente por eso. Y en caso de que no sea posible trabajar con la que está desunida porque haya quedado a medio cortar, lo que hacemos es que debajo podemos poner algún plástico o una revista vieja, una hoja de revista vieja que es más difícil que se pegue y nos va a servir para después retirarla y desecharla. Entonces, en este caso vamos a empezar con esto. Vamos a ver si se alcanza a apreciar con esto. La hoja tiene dos lados. Hay uno que va a estar más liso que el otro va a estar rugoso, más rugoso, justamente en el borde en que se rajó. Entonces nosotros vamos a pegar por el lado rugoso, no por el lado liso. ¿Ya? Y aquí ya tengo esto. Y lo que voy a comenzar a hacer es dar pequeñas pinceladas en el borde de la hoja, solo en el borde que está rajado. Y recuerden, se aplica solo en uno de los dos trozos de la hoja, no en ambos, solo en uno. Y tampoco es mucho lo que se aplica. ¿Se fijan? Un solo toques. Para tratar de, ojalá que se vea que la cantidad de material que se pone no es mucha, porque la idea es que se adhieran, no que se empapen. Y ahora, con igual cuidado, lo que vamos a hacer es hacerlas coincidir lo mejor posible. Cuando nosotros ya estemos más o menos seguros, presionamos justo con el dedo. Yo el dedo, más que presionar, lo estoy pasando solo para que se acentúe de mejor manera la hoja y se alcance a pegar. Pero no estoy ejerciendo fuerza realmente, solo estoy pasando el dedo. Lo ideal es que nosotros esto lo levantamos con mucho cuidado. Aquí me falló un poco el pulso, pero quedó bastante bien. El Sergio, resultado debería quedar más o menos así. Dime. eh, mira, hay dudas sobre el lado liso y rugoso, que no entendieron Ya, cómo diferenciarlo. Y otra persona más arriba también preguntó si se hacía como por el lado rugoso o por el lado liso. Y ya, Bastián dice si se podría hacer un zoom a la hoja, como para ver bien ese detalle. ya. Voy a rajar otra hoja. Solo para mostrar ese detalle. ¿Ven? Ahí se alcanza. Este es el lado liso. Si se dan cuenta, el borde
no creo que se alcance a apreciar bien, pero es una cosa más de tacto de que de vista. Y por el otro extremo, a ver, en ese podría alcanzar a verse algo más, que se ve como más deshilachada la hoja, por así decirlo. No sé si se alcance a notar la diferencia, pero al tacto es evidente. O sea, uno lo toca y uno toca un lado de la hoja que va a estar sano, que va a estar liso. Si uno toca los bordes, va a haber un borde que va a estar más liso y uno que va a estar más rugoso. La idea de pegar el rugoso es que el lado rugoso absorbe mejor el pegamento. Claro, es como para cuando uno rompe la hoja, cuando Sergio se refiere al lado rugoso o liso, es la parte que se rompió, una que queda como una Sí, es la telita parte que está y rota. hay partes que quedan duras, entonces la telita que queda en la orilla, esa es la parte como lisa y rugosa. Claro, la hoja en sí misma, la hoja sana, siempre va a estar lisa. Es la parte que se rompe y la que cambia la textura. Y a ver si se alcanza a apreciar. Bueno, como siempre esto es una reparación, entonces nunca nos va a quedar igual que el original. La idea es siempre es cuidar los libros más que estarlos reparando. Pero esto, bueno, esto está delicado todavía, pero ya se sostiene por sí mismo. Entonces, estas son reparaciones simples y que de forma rápida se logran, ¿ya? El pegamento igual, al trabajarse con papel directamente, igual funciona rápido. Nosotros, una vez que esto ya lo tenemos pegado, tenemos que dejarlo descansar hasta que se seque bien. Lo ideal es que descanse toda una tarde o toda una noche, mejor si es todo un día sin moverlo, ¿ya? Para eso lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo el libro y esta hoja se rompió, yo puedo pegar esto acá, yo ponerle una hoja limpia o una hoja de revista puede ser idealmente, que es más difícil que se pegue la adhesivo. Una hoja limpia entre medio de ambos lados, cosa que no se pegue una hoja con la otra. Por eso mismo es que se pone muy poco adhesivo en la reparación. Es solamente para que se junten, pero funciona bien. No deberían tener problemas con eso. Eso es lo primero que vamos a ver y ahora vamos a pasar rápidamente a la segunda parte. Sergio, antes No de sé si... pasar a la segunda parte, Bien, Aldo bien. dice que si, Sergio, ¿se puede aplicar la misma técnica para pegar hojas que son de roneo de libros más viejos o no es recomendable? Se puede aplicar con harto cuidado. No sé si libros viejos usan precisamente el roneo, puede que sea algo muy similar al roneo, pero sí se puede. Igual hay que tener en cuenta que con el paso del tiempo y por efecto del mismo paso, la humedad, el polvo, etcétera, el papel se va debilitando. Sí o sí se va a debilitar el papel, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener ojo con eso y tener harto cuidado nomás, de que no se vaya a resquebrajar, porque si ya se está resquebrajando, en realidad es mejor llevarlo a un especialista o dejarlo así como está. Ujú. Sergio, mira, Ana dice, ¿cómo se limpia el pincel luego de usarlo con esa pega blanca? Yo creo al pegamento que tú tienes. Y Doris dice que excelente, la pegó y quedó perfecto. Ahí nos falló un poquito el pulso, pero con la práctica se puede hacer bien. Y sobre todo cuando el papel está impreso, uno hace coincidir las letras, entonces es un poco más simple incluso. ¿Cómo limpiamos esto? La gracia del S600 es que si bien es un adhesivo que es especial para la encuadernación, también tiene su base en agua. Entonces nosotros podemos lavar esto con agua y se sale, no hay problema. Lo ideal es que utilizarlo, ordenar todo, limpiar, y esto limpiarlo al mismo tiempo, no dejarlo secarse. Nosotros lo dejamos que se seque, se endurece, obviamente, y ya retirarlo es más difícil. Pero con agua, simplemente con agua. Agua, un poquito más de presión en el agua, pasarle un poco los dedos para sacar los excesos y no hay ningún problema. Ujú. Oye, y Vicente dice, ahí, ¿cómo haces para unir la parte suelta al lomo del libro luego de pegar las partes?
Entendí que una parte quedaba adherida al libro y otra suelta, en ese ejemplo, ¿o no? ¿Nos vas a Claro, enseñar a ver, a unir una hoja al lomo? claro. Mira, voy a poner el ejemplo como si esta hoja que reparamos estuviese aquí. La idea es que si esta hoja que está acá está rota, o sea, esto está rajado, y yo trabajo no con la que queda adherida todavía al libro. No es necesario dañar más el libro, esa es la idea, no hacerle más daño al libro del daño que ya tiene. Entonces yo trabajo con la que está rota. Mejor todavía, si tengo una hoja rota, ¿para qué voy a simularlo? Tengo esta hoja acá y supongo que se rompió. Yo esta la dejo tranquila, no la muevo. Trabajo, esto lo retiro, trabajo solo con esta. Y esta es la que hago coincidir acá, la que llevo a este caso, a este libro que está roto, ¿ya? Y entre medio de ellas yo les pongo algo para que no se peguen al resto del libro, queden ahí tranquilas hasta ojalá el día siguiente y ya puedo manipular el libro sin mayor problema, ¿ya? Es esta hoja que se une a esta. Yo no saco toda la hoja, solamente uno lo que está dañado. Espero que a Vicente le haya quedado más claro con eso. Sí. Vicente, esa era tu pregunta. Escríbenos, porfa, en... Ah, Eh, y en cualquier caso, nuestro segundo caso es precisamente si se nos salió la hoja completa, ¿ya? ya, Entonces puede dale. que vaya por ahí. Entonces, si tenemos un caso como en este libro igual no son cuadernillos, sino que son hojas sueltas, son hojas que van solo pegadas, se nos salió, se nos puede salir por, digamos, mucha fuerza con un libro, se nos cayó, lo atajamos y justo salió volando la hoja, o con el paso del tiempo también puede suceder con los libros que son pegados, solo pegados así, es probable que con el tiempo o con la exposición excesiva al sol o al calor, se seque el material que lo une y se desprenda una hoja, o muchas hojas. Si es que se nos llega a desprender una, como en este caso, lo que podemos hacer para volver a unirla es primero, si es que se nos quedó un cachito, por ejemplo, con mucho cuidado tirarla y sacarla completa. Siempre es mejor en este caso, si es que se sale una hoja, es trabajar con la hoja completa salida, ¿ya? En este caso, la hoja, como se puede apreciar, los bordes están como prepicados, tienen pequeños sacaditos. Eso es normal y es común. Y de hecho, ojalá que los tenga, mejor si los tiene. Es más fácil de volver a unir. Pero no tiene ningún resto de adhesivo original. La hoja está limpia. En este caso sucedió así. Puede haber otros casos que no. No quiero sacar otra hoja para mostrarle el caso, pero puede haber casos que puede haber quedado con trocitos del adhesivo anterior en los bordes. Y esos trocitos son duros, están secos, y no es posible volver a pegarlos al libro. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es utilizar un cortacartón, ¿ya? La idea del cortacartón es que tenga su hoja nueva. Si la hoja está nueva, es más filosa y es más precisa. Muchas veces nos podemos encontrar con... No es necesario un cortacartón profesional ni nada, un cortacartón común y corriente no sirve, ¿ya? Nos podemos encontrar con el caso que la hoja está desgastada y muchas veces eh, me ha tocado que me preguntan, ¿cómo hago el recambio de hoja? ¿Necesito sacar toda la hoja? No. Este es un cortacartón común y corriente y como pueden ver está segmentado. Por lo general tienen entre 8 y 10 segmentos cada hoja. Entonces les voy a mostrar cómo cambiarla en caso de que requieran una nueva. Pueden hacerlo con un alicate, con una pinza. En este caso se trae un aparato atrás de plástico. Yo prefiero hacerlo con una pinza, es más seguro y es más fácil de hacer. Entonces, yo voy a llevar la hoja hasta el punto que queda solo la que quiero cambiar, queda afuera. Si se dan cuenta, solo esa queda al exterior. Entonces, con la pinza lo aprieto y doblo. Y saco. Así de simple. Y así obtengo una hoja nueva. No es necesario cambiar todo el cortacartón. Hago esta salvedad porque muchas veces pasa que gente desconoce que se puede hacer esto con los cortacartones
o creen que cuando uno dice que se requiere una hoja nueva, o leen en alguna parte que la hoja ojalá que esté nueva, es la hoja entera, es solamente el segmento. Entonces, en caso de que esta hoja resulte que tiene elementos adheridos todavía del empaste original, yo la voy a ir sacando con la punta del cortacartón. De esta manera. Voy a hacer el sonido para que se entienda. La idea es ir retirando solamente esos elementos, sin dañar en lo menos posible la hoja. Es posible que, si el elemento es muy grande, yo llegue aquí a sacar un pequeño segmento de hoja. En ese caso, no importa. Sigan avanzando. Todavía se puede reparar sin ningún problema. Eso no va a afectar la calidad de la reparación, pero sí la va a afectar que la hoja esté sucia o que tenga estos elementos adheridos originales todavía. ¿Ya? Una vez que nosotros hacemos eso, tenemos nuestra hoja lista para poder volver a pegarla. ¿Qué vamos a hacer? Al igual que en el pegado de la hoja anterior, nosotros vamos a trabajar solo por una de las caras. Esta o esta. Ustedes eligen cuál, la que ustedes les acomode más. Probablemente, si son zurdos, les va a acomodar trabajar más con este lado de la hoja, porque al momento de pegarla se pega hacia acá. Si son diestros, lo más probable es que les acomode esta, porque se pega hacia acá. Pero puede ser cualquiera de los dos. Entonces, vamos a aplicar adhesivo solamente en el borde de la hoja. ¿Cuánto adhesivo? No mucho. La idea, igual que en el caso anterior, la hoja quede puesto el adhesivo, pero que no sea una cosa que queda abultado. La idea es poner el adhesivo, no mojar la hoja. Igual que en el caso anterior, vamos a tomar nuestro pegamento, puede ser cola fría también, no hay ningún problema. Ponemos una cantidad en el plato. Eso es importante. Nunca aplicar el adhesivo directo. No es necesario hacerlo así. De hecho, es peligroso para la integridad del libro hacerlo así. Entonces nosotros tenemos nuestro adhesivo, mojamos en este caso nuestra brocha, puede ser con un pincel, vamos a sacar todavía un poquito de exceso que tiene. Ya. Si se dan cuenta, no es mucho lo que tiene, y lo vamos a aplicar en todo el borde. Si se preguntan, ¿cuán dentro? Entre 1 y 3 milímetros. Más que eso, no es necesario. Ir aplicando de a poco, con harta paciencia. Sergio, mientras aplicas el pegamento, Dime. Marta tiene una pregunta y dice que tiene un diccionario al que se le desprendieron 6 hojas juntas. ¿Qué le Ya. recomiendas? ¿Ya? En ese caso, aprovechando que estamos en pandemia, estamos en cuarentena, por 6 hojas yo les recomiendo irlas pegando una a una. Pegar la primera, esperar que se seque, esperar un día, al día siguiente pegar la segunda, el tercer día la tercera, y así, hasta completar las 6 hojas. Sobre todo porque es un diccionario. Probablemente como es un diccionario, tiene muchas páginas, alrededor de unas 1000 o más. No es necesario desarmarlo entero. No es necesario hacerlo y en lo posible, si uno tiene conocimientos básicos o está empezando en esto, es no desarmar el libro completo, ceñirse solamente a lo justo y necesario. Por 6 hojas es mejor hacerlo de una en una. Se arriesga menos. En este caso, ya completamos el adhesivo en el borde y nos fijamos obviamente en la numeración. La 128, acá está la 129. Entonces, lo que voy a hacer es que abrir el libro. Probablemente si esto estuviese más al centro, por ejemplo, si fuese acá, quedaría así. Y es más difícil de pegarlo. Tengo que esforzar un poco el libro para poder introducir la hoja. En este caso no es necesario, pero en el caso de que fuese necesario, sí, se puede forzar un poco el libro para poder introducirlo. Lo ideal es hacerlo coincidir justo con el lomo, con el resto de las hojas, para que quede bien. E igual que en el caso anterior, no presionar demasiado, sino que más bien
con solo el peso de la mano es suficiente. No hay que presionar ni hacer demasiada fuerza. Con el peso de tu dedo, de tu mano, más que suficiente para que la hoja se fije. En este caso, este libro tiene varias hojas sueltas, pero para este caso preferí poner este como ejemplo para poder trabajarlo de manera, perdón, que se vea mejor. Se dan cuenta, esto ya está pegado. Esta es la hoja que nosotros pegamos. Lo ideal es no abrirla directamente, sino que esperar ahí. Mira, aquí pasó algo interesante. Al yo pegar una, las otras empezaron a salir. Pero eso igual se puede arreglar. Puede llegar a pasarles esto, sobre todo con libros que están pegados solo con pegamento y no están cosidos. En este caso voy a utilizar el otro pincel, igualmente, saco el exceso y lo voy a poner un poco complicado para mí, pero en la parte que quedó más suelta, que no alcanzo a pegar. Pero solo en el borde, ¿ya? En el caso de las otras hojas que se vio que se salió, antes de trabajarla lo mejor es esperar a que ésta se seque. Si yo me pongo a trabajar con material húmedo, lo más probable es que se me desarme todo y se embarre todo y sea mucho más difícil y problemático. Lo mejor es esperar a que se seque, ¿ya? Sergio, No sé si hay preguntas. Sí, dime. sí, Alejandra pregunta, ¿qué hacemos si nos queda exceso de pegamento? Si nos queda exceso de pegamento en las hojas Ujú. o en si nosotros aplicamos pegamento acá y nos vemos que tenemos mucho pegamento, se limpia en el plato. En el caso de que si yo tengo exceso de pegamento en la hoja, En la hoja pregunta. voy a hacer, en el caso de la hoja, la respuesta puede ser un poco ortodoxa, pero se limpia con la mano, es lo más fácil, siempre y cuando la cantidad de exceso no sea muy grande, Juli, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer solo, por ejemplo, en este caso no afecta el libro porque esto ya está despegado. Yo pongo ahí y me queda una cantidad gigante. Yo puedo con el mismo pincel, lo limpio, le saco el exceso que me haya quedado de un trapito o una hoja suelta que tengo por ahí. Otra hoja, obviamente. Con el mismo pincel le puedo ir sacando el adhesivo que me sobró. Y así limpiarlo. En el caso de que no pueda o tenga el pincel por alguna razón fuera o se me cayó y se me ensució, con el dedo también se puede ir limpiando. Con mucho cuidado, eso sí. Entonces es preferible con el pincel o con la brocha que ya estamos utilizando, sino utilizar nuestras manos con harto cuidado. Esos son como los dos elementos principales. Utilizar un paño u otra cosa no es recomendable, porque lo más probable es que la tela, la fibra misma del paño, expanda el, el adhesivo por la hoja. En vez de retirarlo, lo esparza más. ujú, gracias. Oye, y Emily pregunta, ¿se deja secar con el libro cerrado o abierto? Buena pregunta, Emily. En este caso, lo podemos dejar con el libro cerrado, no hay ningún problema. Lo ideal es que, por ejemplo, acá no se da el caso, porque este lado igual va a quedar despegado por una cuestión de que este libro ya está bastante despegado. Pero en el caso de que nosotros estemos con el libro aquí, así, y nosotros hayamos cortado para poder pegarlo, le ponemos el adhesivo por una sola de las dos partes, y la otra no va a ser necesario pegar en la otra cara, y lo podemos cerrar. Lo ideal es dejarlo cerrado eh, en una superficie plana y con peso encima. ¿Qué podemos utilizar de peso? Pues, otros libros. La mejor opción, si no tienen una prensa en casa, que lo más probable es que no la tengan, otros libros, pongan otros libros encima, cosa de que eh, esto tenga un peso encima y la hoja quede lisa sin poder moverse. Eso lo dejamos puesto ahí tranquilito, sin tocarlo ni moverlo,
toda una tarde, ojalá todo un día, y al día siguiente, la mañana siguiente, podemos retirar y volver a utilizar el libro sin ningún problema. El libro va a estar ya funcional y con su hoja ahí pegada. Mientras tanto, tratar de moverlo lo menos posible hasta que ya esté bien seco. Gracias, Sergio. Y Sebastián tiene otra pregunta. Dice, ¿y si la tapa, o sea, donde van pegadas las hojas, está en mal estado? ¿Qué se hace? Ya. Bueno, ese caso lo vamos a ver en la segunda clase, pero les puedo dar un pequeño adelanto. La segunda clase es la próxima semana. Y recuerden estar atentos a eso. Que puede darse el caso, ahí vamos a trabajar tanto que se nos despega el libro del completo de la tapa, tapa blanda como tapa dura. Tapa dura, ¿dónde está el libro? Que puede ser en este caso, que esta es la tapa dura, y se nos sale completo. En ambos casos es reparable, sí. ¿Se reparan de igual manera? No. Funcionan distintos, tapa blanda y tapa dura. ¿Ya? Por eso lo dejamos para una segunda sesión, pero sí es reparable. Vamos a utilizar los mismos materiales y quizá algún otro, pero se los va a avisar en su momento. Pero lo principal, pegamento, eh, brocha o pincel, su respectivo plato para poder aplicarlo, no se aplica por lo general directamente. Y cortacartón de llegar a ser necesario, va a depender del caso. Se puede hacer, pero así a grandes rasgos y muy rápidamente, es separar la tapa del libro. Si es que no está completamente separado, separarlo con harto cuidado y volver a pegarlo. Primero se limpia la tapa y el lomo, si es que se puede hacer, y si es que es requerido. De la misma manera, con cortacartón, sacar los excesos, se limpia, se pone el pegamento, se vuelve a unir y se deja tranquilo nuevamente sin molestarlo con peso todo un año, o todo un. Pero se puede hacer. Gracias. Mira, Doris dice que arregló 2 hojas de su libro papelucho, así que te agradece, dice muchas gracias. Y la Ale tiene una pregunta que es muy recurrente en la biblioteca, que a veces cuando a la gente se le rompe, no sé, una hoja, lo pegan con scotch. Entonces dice, ¿cómo puedo limpiar hojas que tengan resto de scotch mal reparados? Ya. Bueno, Ale, lo que tienes que hacer es pasarme los libros. No. Lo puedes hacer tú en tu casa o en la biblioteca. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Qué sucede con el scotch? Bueno, esto aplica tanto para el scotch, pegotes, cinta mágica, etc. Todo winchiladora, que también lo he llegado a ver, he pegado una hoja con winchiladora. Masking tape, cinta de enmascarar, también aplica. Por lo general, existen un tipo de cinta mágica que se parece mucho, que no daña las hojas y es fácil de retirar. Pero la mayor de las veces, en el mayor de los casos, y sobre todo con el scotch, la cinta activa, a ver si tengo acá a mano, bueno, es transparente, no se alcanza a ver bien, pero lo que es de este tipo, recordarán ese sonido, eh, por lo general tiende a dañar más las hojas, por una cuestión de tipo de pegamento que tiene la cinta y pH, etcétera. Se daña más, a la larga se daña más. De tener ojo y cuidado con eso, pero se puede sacar con mucho cuidado. Lo más recomendable en ese caso es tratar de sacarlo primero con la mano. Si no se puede sacar con la mano, bueno, proceder quirúrgicamente a retirar los restos. Si es que se ve que está muy adherido a la hoja, no sacarla. Simplemente retirar la hoja completa, por ejemplo. A ver, si este fuese el caso, si yo tengo esta cinta puesta acá, y yo trato de retirarla y veo que no es posible, eh, o con cortacartón o con una tijera de punta fina, ir cortando de a poco. Esto básicamente es paciencia. Paciencia, de a poco se va retirando dentro de lo posible. Si me llega a quedar un pequeño trozo, por ejemplo,
en esta sección, me llega a quedar un pequeño trozo acá, evaluar si es que yo puedo retirar o no ese trozo de la hoja de papel, me afectará mucho, será posible, eh, o dejarlo, simplemente y pegar la otra cara del papel, se puede hacer. En el caso de la cinta mágica es más amigable con el libro, no es tan ruda, por así decirlo, y sirve de mejor manera con los libros que no son de este tipo de papel, sino que son con papel fotográfico. Los libros que son de este tipo de papel fotográfico tienden a funcionar mejor con la cinta mágica. No les afecta tanto por el tipo de papel por el que están compuestos. Pero en ese caso funciona mejor. Recuerden que el papel fotográfico es en parte plástico también. Pero funciona. Se puede con harta paciencia y harto cuidado. Cuéntame, ¿hay alguna otra duda, consulta, pregunta, algún paso que quieran repasar, Ya. algo extra? Mira, invitamos a la gente también a que escriba sus preguntas, pero acá Danae nos pregunta, dice, con libros que tienen post-it muy pegados, ¿pasa lo mismo? ¿Se puede retirar? Mira, nunca me he encontrado en esa situación, por suerte. Por suerte no me he encontrado en esa situación, pero sí se pueden retirar la mayoría, pero pasaría más o menos lo mismo que con el scotch. Si están muy pegados, hay que entrar a evaluar si es que conviene sacarlo o no, porque si yo voy a terminar haciéndole más daño al libro de la visión estética que ya tengo de la hoja que está ahí con el post que me da la vista directo, quizás lo mejor sea dejarlo y no retirarlo. ¿Por qué? Porque es muy probable que en la composición del POSIT o de lo que yo le tengo adherido sea más resistente que la hoja en la que está adherida. Entonces, si yo le aplico, por ejemplo, algún tipo de alcohol, alcohol puro o isopropílico o de algún otro tipo, yo voy a terminar dañando la hoja en vez de sacar el POSIT que tenga adherido. Va a depender bueno, y del tipo de POSIT también, pero por lo general los POSIT están hechos para poder pegarse y despegarse. Pero sí, evaluarlo. Esto hay que evaluarlo en cuánto cariño uno le tiene a ese libro y a ese POSIT. Obviamente yo creo considerar y estaríamos todos de acuerdo en que es más valioso el libro que el POSIT en sí mismo. Entonces, quizás sea mejor conservarlo así y no dañarlo. ¿Esto funciona también con los libros con hojas que fueron cloradas, esas que se rompen solas, de Hojas esos que libros fueron cloradas. antiguos? Eh, Mira, puede llegar a funcionar, pero con harto cuidado no te recomendaría hacerlo. Derechamente te diría no lo hagas. No lo hagas porque si un libro, esto poniéndolo en contexto para tener la perspectiva, yo tengo un libro que tiene una cantidad muy larga, una data larga de años, y yo le tengo un cierto aprecio a ese libro, eh, quizás sea mejor mantenerlo así. Si yo lo intervengo, lo más probable es que lo estropee más. Entonces, quizás lo mejor sea evaluar o no hacerle nada, mantenerlo así, guardarlo de tal manera que no se siga deteriorando más, o llevarlo a algún especialista en restauración de libros antiguos que existen. eh, Son pocos, son medio difíciles de encontrar, dentro de los cuales yo no me encuentro. eh, pero sí conozco algunos, si es que desea le puedo dar algún dato por ahí, podemos escribirle por interno después. Pero yo derechamente le diría que no lo haga. No lo haga porque lo más probable es que termine dañando más el libro. Mm. Mira, acá hay otras preguntas. Cecilia Orellana dice, ¿cómo se puede arreglar un libro que por la humedad queda como con ondas? Ya, un libro que ha sido humedecido. Ya, mira, eso así, directamente te diría, no lo arregles, cómprate otra copia. Es un poco cruel y apoyando un poco toda la parte mercantil del libro, pero es lo más fácil de decir.
en cuanto a hacerlo, es posible repararlo en cierta medida. El mismo caso de que si lo tienes tú, te recomiendo llevárselo mejor a un especialista, siempre y cuando el libro valga la pena repararlo. Si es un libro de divulgación actual o un libro que sea fácil de encontrar, no lo recomiendo hacer, es preferible mantenerlo así o ver la posibilidad de comprar una copia nueva, porque es algo difícil de hacer y de por sí lo más probable es que requiera desarmar todo el libro. Entonces, eso implica un esfuerzo bien grande y bien delicado de la persona que lo haga. Ujú. Sí, la verdad que pucha, en YouTube también hay como varios videos sobre eso y a mí igual se me mojó un libro, intenté hacerlo con esas técnicas de secarlo y después ponerle harto peso, pero aún así lamentablemente las hojas quedan con esas ondas. Así que como dice Sergio, hay que ver también el cariño que uno le tiene a ese libro. Y para seguir con las preguntas, Dani dice, ¿y calentar el pegamento con el secador de pelo no sirve para soltar el scotch? Sergio. Personalmente no lo he probado. eh, es posible que sirva, pero sí te recomendaría proteger el libro. Y no solamente calentar el secador, quizá me estoy arriesgando, porque como te digo, no me ha sucedido, no he probado, pero dentro de mi experiencia lo que te puedo decir es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo el POSIT en este sector, eh, proteger ambos lados del libro, sea, si está en esta hoja, proteger esta parte, proteger esta otra parte, puede ser con otro libro viejo o alguna revista o algo que tú no utilices, puede ser incluso un paño, siempre limpio y seco en ambos lados, y alrededor del mismo POSIT humedecerlo levemente, levemente, dígase con un cotonito, con un pequeño trozo de algodón, y luego aplicar el secador, porque el secador, si bien va a tirar calor y tú lo vas a focalizar, igual se va a irradiar e igual te va a afectar el resto de la hoja. Si quieres intentarlo, estás en tu derecho a hacerlo, pero yo te recomiendo proteger el resto del libro. Ujú. Ese es como el consejo que te puedo dar. Gracias, Sergio. Y para avanzar, porque tenemos varias preguntas, dice Martín, si tengo un libro que por humedad le salió hongos, ¿es reparable o es mejor ir a un especialista? Ya. Mira, ahí te tengo malas noticias. Por un lado, buena y mala. Va a depender del tipo de hongo. Ahí ya no me especializo para nada en esa área. Pero sé que va a depender del tipo de hongo, sobre todo porque también existen los hongos del libro. Y eso es algo que ya hace cientos de años y siglos, hace varios siglos que existen, básicamente desde que existen los libros. Y en ese caso yo diría que no es posible. Hay soluciones, yo no conozco en ese caso. Pero depende, insisto, del aprecio que uno le tenga al libro, lo difícil que pueda ser reemplazar el libro. Sería o dejarlo así o llevarlo a un especialista, pero llegar y manipularlo uno mismo, no lo recomiendo. Siempre que tengan un libro, tratar de tenerlo en un ambiente que sea seco, que sea con baja humedad, ojalá que no haya humedad, que no tenga luz directa del sol, eh, y que sea fresco entre comillas, o sea, que uno periódicamente lo esté limpiando, ¿no? ¿Ya? Protegerlo en lo posible, dependiendo del libro y el afecto que uno tiene. Si uno le quiere poner algún tipo de protección como un plastificado externo, hacerlo, y este plastificado igual se limpia. O sea, igual uno le pasa un trapito, tiene que ir despolvando los libros, porque los libros también se deterioran con el polvo y el paso del tiempo. Es inevitable, eso es algo que nos afecta a todos y a todos. Ujú. Sergio, mira, ya van a ser las 5, pero igual hay unas preguntas, te las voy a leer todas de una para que vayas. Ya, Dice, a ver, hay un usuario que dice si es posible dar el dato que tú decías sobre las personas que reparaban libros, porque lo va a necesitar. ya, Hay otros comentarios
sobre, claro, que cuando los libros se mojan quedan súper feos. A ver, Fer me dice que es difícil erradicar los hongos en general. Y Vicente Quesada tiene acá como una última pregunta que dice, ¿cómo se puede hacer si un libro de lomo pegado, hojas sin costura, se separa un conjunto de hojas, donde todas ellas se mantienen pegadas entre sí? Ya. Les voy a responder muy rápidamente, quizás los deje con las ganas, pero mejor porque siguen en la segunda clase del taller. Con respecto a un libro que se le han despegado varias hojas, que aún sigue pegada al lomo, es algo muy similar a este caso, que son varias las hojas que tiene despegadas, hoy día trabajamos con una, pero hay un grupo de hojas que también está despegada y el resto sigue pegada al lomo. La respuesta lo vamos a dar en la segunda clase. Así que, para que se nos una, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Con más cuidado, un par de herramientas más y harto cariño con el libro. Siempre recomendar esto. Si uno ve que es mejor no repararlo, no lo repare. Si uno ve que va a dañar más el libro, en vez de restaurar el daño que ya tiene, es mejor no meterle mano. Siempre procurar que el libro esté en las mejores condiciones posibles, dado el cuidado que nosotros le damos. Si nosotros le vamos a intervenir solo para dañarlo, es mejor no hacerlo, ¿ya? Con respecto a la persona, yo les puedo recomendar a una persona en particular, que es alguien que yo personalmente todavía no tenía la oportunidad de conocerlo, pero sí conozco su trabajo y conozco más o menos sus estudios también. Es una persona que se ha especializado en esto, eh, ya en este caso. Lo pueden buscar en Instagram, lo voy a dar, pero también se los van a dar por correo. Como Espora Encuadernación, ¿ya? Ella es una chica que trabaja directamente con libros, ella hace, de hecho ella hace su papel, el propio papel de los libros ella lo hace, trabaja con distintos tipos de técnicas de libros, distintos tipos de encuadernación, y tiene estudios universitarios al respecto, y conoce también el arte de la restauración a nivel de libros antiguos, en el caso de que son restauración de la hoja misma, o de las tapas. Lo que nosotros estamos enseñando acá es una restauración que nosotros podemos realizar en nuestras casas, sobre todo bajo las circunstancias en las que estamos. Es un taller de un carácter más bien práctico y de uso y que es alcanzable para nosotros. Si tenemos el caso de un libro que ya se escapa de nuestras posibilidades, yo les recomiendo llevarle a alguien que tenga más expertise en el tema. Sergio, Pero ¿puedes ahora respondió a ti. repetir el Instagram? Ya, es hora encuadernación, todo junto. Eh, ¿Podré mostrarlo acá a la cámara? ¿O lo A ver, dejamos? igual hay personas que están escribiéndolo en el chat, pero Ya, se alcanza a apreciar. Espora Encuadernación. ¿Qué es el símbolo de? Ujú. Sí, algo ¿Ya? se Ella ve. es la persona que yo conozco, al menos acá en la región, que trabaja a ese nivel los libros. ¿Ya? Ujú. Muchas gracias, Sergio, entonces por esta clase de reparación simple. La verdad que es como el cuidado de los libros es algo bastante bonito para las personas que vivimos, que armamos nuestra vida de libros. Y bueno, también siempre hay una u otra cosa que va a pasar que por más que tengamos cuidado, se va a romper la hoja. Bueno, les agradecemos haber venido a esta clase del día de hoy. Les recordamos que esto también se va a subir a YouTube, entonces una vez que tengamos el enlace, se lo vamos a enviar para que lo puedan ver. Si tienen alguna duda también, pueden ir nuevamente al video. Y los esperamos entonces en la próxima de reparación avanzada que vamos a hacer con los lomos, con las tapas despegadas, las preguntas que quedaron por ahí. Em, sí, a ver, ay, avanzó muy rápido este chat. Aldo, sí, la próxima clase vamos a avisar los materiales, ¿ya? Ustedes igual cualquier Ujú. pregunta que tengan durante la semana sobre materiales o ese tipo de cosas, las escriben en el chat o en el correo que se les envió con el enlace. Y de todas maneras, la próxima semana se les va a volver a enviar el enlace para recordarles, ¿ya? Para las personas que se quieran conectar. Entonces, eso, muchas gracias a todos por participar y nos vemos el próximo sábado. Gracias a todos.